Hola familia, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a la Parroquia en Casa. Me llamo Andrés, soy uno de los pastores de esta comunidad y durante los próximos minutos vamos a hablar de la actividad más espiritual que existe y de la cerveza artesana. A lo mejor algunos pensáis que es lo mismo, pero no, o en principio no es lo mismo. Antes de meternos en materia, me gustaría decir algo que me ha costado admitir durante mucho tiempo y es una de esas cosas que quizá no debería decir como esposo y como padre y como pastor de una iglesia. Durante las últimas semanas he estado en ese proceso de admitir que siento temor y que tengo miedo. Es uno de esos sentimientos que te hacen sentir menos espiritual y quizá por eso me ha costado llegar al término de poder decirlo. Tengo miedo de que las cosas no vuelvan a ser como antes, tengo miedo de llegar a las 10:15 y que me multen, tengo miedo de olvidarme la mascarilla, tengo miedo de contagiar a alguien, tengo miedo que alguien de mi familia enferme, tengo miedo de no estar a la altura de las circunstancias, tengo miedo de ser juzgado. Y durante estos días he intentado elaborar una lista de todos esos miedos, que podría leerosla, pero es muy bajonera si os la leo toda entera, así que lo vamos a dejar ahí. Lidiar con la sensación de miedo es doloroso y es incómodo, pero hay algo que me preocupa más que eso y es las consecuencias del miedo, porque creo que el miedo tiene el potencial de acabar con la actividad más espiritual que practicamos, seas creyente o no seas creyente. El miedo puede sembrar en nosotros esa semilla que acabe fulminando un hábito en particular, muy espiritual, que forma parte de nuestras vidas. Y a lo mejor te estás preguntando cuál es, si es orar, si es leer la Biblia, si es ayunar, si es congregarte con tu comunidad, si es dar dinero a los más necesitados, o ser generoso, o tener una playlist de Marcos Witt las 24 horas del día. No, no es ninguna de esas cosas. Me gustaría que leyésemos juntos Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. En el relato de la creación nos encontramos que Dios le dice a Adán que puede comer de cualquier árbol del huerto, excepto de uno. Y hay que aclarar esto. El problema no lo tenía el árbol. No se trataba de que el árbol tenía una especie de fruto venenoso o que el árbol tenía una fruta mágica que de repente te hacía pecador y te hacía conocer la muerte. No es el árbol lo que separó a Dios del hombre y al hombre de Dios. Es la decisión de tomar de ese árbol. Es ese gesto, ese pensamiento, ese momento en el que Adán y Eva decidieron hacer su propio camino. El jardín estaba lleno de opciones, todas beneficiosas para ellos, estaba lleno de placer y de disfrute para su vida. Sin embargo, Adán y Eva decidieron escoger el otro árbol. La actividad más espiritual y trascendental que practican los seres humanos desde el principio, sean creyentes o no creyentes, sean israelitas o babilonios, antes del COVID y después del COVID, la actividad más espiritual y a la vez la más profundamente humana es decidir, tomar decisiones. Y esto ocurre desde el principio y hasta el día de hoy. A lo largo de las Escrituras vemos cómo la historia está llena de decisiones trascendentales para la vida. Lo vemos en Génesis, cuando Adán y Eva escogen el árbol, pero también lo vemos en Deuteronomio, cuando Dios dice que ha puesto delante del pueblo la vida y la muerte, el bien y el mal. Lo vemos en la historia de Ruth, cuando tiene la opción de irse con su suegra a una vida desconocida o de volver a su propia casa. Lo vemos en la vida de José, cuando tuvo la opción de perdonar a sus hermanos o de guardarles rencor y vengarse. Lo vemos en la vida de David, que pudo respetar a la esposa de su vecino o acostarse con ella. Y lo vemos en la vida de cada uno de los reyes de Israel que tenían la opción de adorar a otros dioses o de adorar a Dios. Y lo vemos hasta en la vida de Jesús, que quiso o pensó en evitar el dolor de la cruz, pero aún así decidió entregarse. La vida está llena de decisiones, la historia está llena de decisiones, desde el principio hasta la que tú tienes que tomar esta semana.
Es más, tú eres el fruto de la decisión de tus padres. Y tú hoy te vas a encontrar con ciertas decisiones y mañana con otras, todo tipo de decisiones. Algunas son, entre comillas, insignificantes, decisiones en las que no te juegas demasiado y el riesgo es mínimo. Pero hay otras decisiones que te pueden cambiar la vida totalmente, que pueden marcar un antes y un después. Y por más incómodo que te parezca tener que enfrentar esas decisiones, tienes que saber esto. Dios ha venido a librarte de muchas cosas, pero no de las decisiones. Es más, tu camino con Jesús empieza justo con una decisión. Como el camino de todos aquellos hombres y mujeres en el siglo I que un día se encontraron cara a cara con Jesús y Jesús les dijo, ¿me seguís? Y algunos decidieron seguirle y otros no. Porque decidir, repito, es la actividad más espiritual de tu vida. Y orar y leer la Biblia y ayunar son muy importantes. Pero antes de orar, de leer la Biblia, de ayunar, de dar al prójimo, de ser generoso, de ir a la iglesia, tienes que decidir hacerlo. Volvamos al tema del miedo. Hay algo que odiaba de mi infancia y eran las avispas, ¿no? Sobre todo en verano, cuando llegaba esa época de playa, de camping o de piscina, y al ir en bañador pues aumentas drásticamente las opciones de que una avispa te pique. Pero lo que me daba pánico no era en sí la picadura de la avispa, porque ya me habían picado y sabía que podía soportarlo. Lo que me daba pánico era el revuelo que se causaba alrededor, especialmente cuando estábamos en Pinos Puente, en un pueblo de Granada, en la casa de mi tita Carmela, y estábamos todos en el patio y de repente apareció una avispa y era como si hubiesen tirado una granada de mano en medio del patio. Toda la familia salía despavorida, corrían sin saber hacia dónde iban y mientras huían me gritaban consejos. ¿Vale? Yo tenía a lo mejor la avispa en la pierna o en el brazo, todos corrían y me decían lo que tenían que hacer. Y casi siempre eran los tres mismos consejos. El primero es muérdete la lengua. ¿Vale? Se conoce que al morderte la lengua creas una especie de capa élfica de invisibilidad que cuando la avispa la detecta, pues sabe que no te puede tocar y que se tiene que ir a por otra víctima. El segundo consejo que me daban era quédate quieto, absolutamente quieto, no respires. Como si la avispa fuese un Tyrannosaurus Rex. No te reconoce, la avispa te confunde con una piedra y entonces vuelve al Parque Jurásico y se olvida totalmente de ti. Y el mejor consejo era el último, porque contradecía directamente a los otros dos consejos. Si no funcionaba morderte la lengua y quedarte quieto, lo que te decían era que te movieses muchísimo y que salieses corriendo, eso sí, intentando no morderte la lengua. Y estos eran los tres consejos habituales para que una avispa no te pique. Podría hacer un tutorial con este trocito. Bueno, la cuestión es que creo que la manera en la que nos enfrentamos a las avispas es muy parecida a la manera en la que nos enfrentamos a nuestros miedos. Creo que primero, algunos de nosotros tenemos la tendencia a mordernos la lengua, a no decir que lo estamos sintiendo, a no darle la opción a nombrarlo para que no se haga realidad y ver si, como no lo decimos, pues a lo mejor el miedo se da la vuelta y se va por donde ha venido. La otra opción y la tendencia que tenemos algunos es la de quedarnos quietos. No respirar, no tomar ningún tipo de decisiones. Y nos aterra tanto tomar una decisión que vaya mal que nos paralizamos, nos bloqueamos y esperamos a que las condiciones cambien, a que todo vuelva a estar a nuestro favor para volver a dar un paso. Y eso no pasa nunca. Nunca todas las cosas están a nuestro favor. Nunca todas las circunstancias son perfectas. Y lo más importante es que nos olvidamos de que quedarnos quietos en sí es una decisión. Y otros optan por la locura, por dar aspavientos, por salir corriendo y tomar decisiones sin ton ni son, sin pensar, sin criterio, sin propósito y por desesperación. Por eso el miedo tiene el potencial de acabar con la actividad más espiritual de nuestra vida, tomar decisiones. Ahora, tomar decisiones en el mundo en el que vivimos no es fácil. Ya de por sí tenemos que lidiar con nuestra tendencia al temor, pero es que además vivimos en la cultura
del miedo. Hay todo un sistema, hay toda una industria que se encarga de infundir miedo, porque el miedo moviliza, el miedo vende periódicos, el miedo vende armas, el miedo compra votos, el miedo transforma a las personas, el miedo da dinero, el miedo nos cambia y no nos convierte en mejores personas. Cuando dejamos que sea el miedo lo que nos moviliza, nos convertimos en fanáticos, nos convertimos en radicales, en soldados, en extremistas, en sectarios, en gente profesional en el odio, en gente soberbia, en gente que acaba infundiendo miedo a otras personas. Nos convertimos en todas esas cosas, pero no en seguidores de Jesús. Y mientras nuestra cultura nos grita una y otra vez, ten miedo, la cultura del reino y el mismísimo Jesús nos está diciendo, no temas, no temas. A veces esta frase de no temas me sabe a poco, porque siento que la frase en sí no tiene el poder para librarme del temor. A lo mejor tú sientes lo mismo, a lo mejor tú has dicho esta frase un montón de veces y te has seguido viendo en la misma situación de temor. ¿Y sabes por qué es? Porque es verdad, porque la frase en sí no tiene ningún poder. Lo importante no es la frase, lo importante es quién te está diciendo la frase. Lo importante no es el mensaje, lo importante es el mensajero. La frase, lógicamente, tiene valor, pero mucho más quién te la dice. Seguro que hay alguna taza de Mr. Wonderful que dice algo así como no tengas miedo o no temas, pero no tiene el poder para transformar tu vida. No tiene el poder para cambiar tu mente y tu manera de ver las circunstancias que te están rodeando. No es lo mismo que te lo diga Mr. Wonderful a que te lo diga Jesús. Jesús lleva diciendo esto toda la historia. En Isaías 41 vemos cómo Dios le dice al pueblo de Israel, Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. No temas. Está bien, esa parte del mensaje está muy bien, no temas, pero eso no es lo importante, es no temas, porque yo estoy contigo. ¿Cómo resolvemos esa tensión entre el llamado que tenemos a no temer y la realidad, que es que tenemos miedo? Los discípulos y discípulas de Jesús podemos llegar a tomar decisiones sin temor. Y la respuesta es, redoble, no. No podemos. Y dejar que me explique, ¿vale? Creo que lo que tenemos que hacer es un cambio de temores. No se trata de no tener temor, sino de a qué o a quién le tenemos temor. Me explico. Toda la Biblia te dice que no temas, ¿vale? Pero hay una idea, hay un temor que los autores de la Biblia sí que nos recomiendan. Y lo encontramos en Proverbios capítulo 1, versículo 7. Y lo curioso de este versículo que vamos a leer ahora es que este temor que sí que nos recomiendan los autores de la Biblia está relacionado con la toma de decisiones. Proverbios 1:7. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Es decir, temer a Dios es el principio de empezar a tomar buenas decisiones. La palabra temor en hebreo es yirá. Esto ya lo he compartido en alguna ocasión. Se puede traducir como temor o como reverencia. Es un tipo de temor, pero no el temor del que huyes, sino el temor que te atrae. Es el temor en el que te pierdes, es asombro, es impresión, es estar delante de un Dios tan poderoso que delante de su belleza y de su misterio te quedas anonadado, creo que se dice así. En el temor a Dios es donde empieza la sabiduría. Pero esta palabra, yirá, también se puede traducir de otros modos, como temor, terror, miedo, reverencia o respeto. La versión de la Biblia, la palabra, lo dice así: respetar al Señor es el principio del saber. La palabra respeto, en esta ocasión en latín, está formada por dos términos, expect y re. Expect significa mirar. Por ejemplo, cuando decimos espía o espejo o espectador, ¿vale? Y la palabra re, el prefijo re, significa, como sabéis,
repetición. Cuando decimos respect en latín o respeto en español, estamos diciendo mirar atrás, dirigir reiteradamente la mirada o la atención, no perder de vista a uno o a algo y tenerlo en especial consideración. Voy a contaros una historia que os conté hace un par de años y os la voy a contar porque no he encontrado mejor manera de explicar esto. Antes de contarlo, aviso a toda la gente que no me conoce personalmente y a la gente que está viendo este vídeo o escuchándonos de Latinoamérica, que no me juzguéis y que no os asustéis, ¿vale? Los que me conocéis sabéis que me gusta mucho la cerveza artesana y me gusta probar cervezas nuevas, especialmente cuando me voy de viaje. Hace 4 años, si no me equivoco, me fui a Birmania, a Myanmar, con un grupo de amigos para ayudar a un pastor que tiene ahí una misión preciosa en la que a través del fútbol está ayudando a niños que viven en pobreza. Viajamos para allá y algunos de mis compañeros de equipo también tienen esa pasión que yo tengo tanto por el fútbol como por la cerveza. Entonces, al llegar allí, la misionera americana que nos acompañaba y el pastor de allí pues nos pusieron en sobreaviso, sabiendo que somos españoles y que en nuestra cultura beber alcohol es algo habitual. Nos pidieron, por favor, que si queríamos tomar alguna cerveza, que no lo hiciésemos delante de la gente, porque en Birmania no está bien visto, pero especialmente no está bien visto dentro de la iglesia, con los creyentes. Nosotros sabíamos que esto iba a ser así y no había ningún problema, por supuesto, pero creíamos que iba a ser más fácil estar solos para poder probar la cerveza de Birmania. Fue complicadísimo. Resulta que al llegar allí, a un pueblo pequeño de Birmania, nos damos cuenta de que nosotros somos el centro de atención del pueblo porque somos extranjeros. La gente nos paraba en la calle para hacerse fotos por ser extranjeros, nada más. Flipaban con la altura de algunos de mis compañeros. A un chico del equipo que se llamaba Pau lo tenían frito con las fotos porque es bastante alto. Una vez fuimos a un restaurante en el que era muy grande, pero nos apartaron una sala. Y esa sala tenía un biombo y estábamos nosotros solos. Y dijimos, vale, esta es la nuestra, aquí vamos a poder pedir cerveza birmana. La cuestión es que se asomó alguien, hizo una pregunta, alguien del equipo dijo que era de Madrid y en ese momento, viéndonos uniformados con el uniforme del partido de fútbol, del equipo de fútbol, pensaron que éramos jugadores del Madrid. Yo, jugador del Madrid, y el resto, tampoco penséis que eran unos máquinas. Imaginaos la que se lió. Cuando salimos del restaurante, había gente en la puerta del restaurante esperando para hacerse fotos con nosotros, porque creían que éramos jugadores del Madrid. Total, que cada vez que queríamos probar la cerveza, teníamos que mirar a un lado, teníamos que mirar al otro y asegurarnos de que no había nadie del país y mucho menos alguien cristiano. Mirábamos una vez, mirábamos 2 veces y siempre aparecía algún hermano birmano que nos impedía probar la cerveza. Total, volvimos a Valencia y no sé a día de hoy a qué sabe la cerveza birmana. Eso es el respeto. Mirar 2 veces, dirigir reiteradamente la mirada hacia algo o alguien y tenerlo presente, no perderlo de vista. El temor a Jehová es mirar 2, 3, 4 y las veces que haga falta, las veces que sean necesarias, hasta que seas consciente de que Él está contigo. Como cuando vas en coche y antes de hacer una pirula, como decimos aquí en Valencia, antes de hacer una maniobra que no debes hacer, miras por todos los espejos para asegurarte que no está la policía. O como cuando vas al centro de la ciudad y aparcas en un sitio milagrosamente y al bajarte miras todas las señales para asegurarte de que no hay ninguna señal de prohibido aparcar. O cuando vas a mirar algo en el móvil que sabes que no deberías mirar y antes de verlo te aseguras de que no haya nadie cerca para poder verlo. O como cuando vas a hablar de alguien a sus espaldas y antes de decir lo que tienes que decir te aseguras de que la persona esté bastante lejos. Mirar 2 veces, mirar reiteradamente para asegurarte de que Dios está contigo. Eso es el temor a Jehová, eso es el respeto. Hay una expresión que utilizamos mucho que es que cuando alguien está discutiendo, por ejemplo, dice, y no te digo lo que pienso por respeto a tu padre. Lo que eso quiere decir es que voy a hacer presente a tu padre, voy a tratarte
como si tu Padre estuviese aquí, delante de mí. Eso es el temor a Jehová. El respeto a Dios es la conciencia constante de su presencia en tu vida. No solo para no hacer lo malo, sino para hacer lo que debes hacer, para tomar las decisiones que tienes que tomar, para abrazar, para amar, para pedir perdón, para invertir, para devolver el dinero, para confesar algo, para todas esas decisiones que pueden cambiar tu vida para bien, que pueden marcar un antes y un después en lo que queda de este 2021. Por eso el respeto es el principio de la sabiduría. Por eso el respeto es el principio de tomar buenas decisiones, porque cuando sabes que Jehová está a tu lado, cuando sabes que el Espíritu Santo está contigo y que te va a acompañar en esa decisión, las decisiones que tú tomas son muy diferentes, son mucho mejores. Y si el principio de las buenas decisiones es tener a Dios presente, el principio de las malas decisiones es no tenerlo presente. Es creer que tú mismo puedes apañarte, que tú mismo es el que vas a tener que traer esa solución a tu vida. No se trata de no tener temor, sino de cambiar el temor a las circunstancias por el temor a Dios. No temas, porque yo estoy contigo. No temas, porque yo estoy contigo. Me gustaría que esto pudiese servir para que recuperásemos la espiritualidad y la santidad de las decisiones. Entender que cuando tomamos una decisión no la estamos tomando solos, Dios está con nosotros. El miedo nos va a decir una y otra vez que las cosas van a salir mal. Ese es su discurso, se repite una y otra vez. Ni lo intentes porque las cosas van a salir mal. Vas a perder dinero, vas a perder esa amistad, no te va a entender, no te va a perdonar, vas a salir perdiendo, vas a perder tu tiempo. Ese es el discurso del no. Te van a juzgar, no vale la pena que hagas esto. Y yo oro para que nuestra respuesta a ese miedo pueda ser diferente. Que nuestra respuesta a ese miedo pueda ser, ya lo sé, ya sé que las cosas pueden salir mal. Ya sé que a lo mejor no me perdona, ya sé que a lo mejor pierdo ese dinero, pero ¿sabes qué? No estoy solo. Dios está conmigo. No sé cuál es la decisión que tienes que tomar, pero te pido que no dejes que el miedo te prive de tomar tus mejores decisiones, que no dejes que te paralice y que no permitas que te lleve a tomar decisiones a lo loco. Quizá tu decisión tiene que ver con pedir perdón y sientes terror por hacerlo y lo que tienes que decirle al miedo es, ¿sabes qué? No temo pedir perdón porque sé que Dios está conmigo. No temo a las circunstancias porque sé que Dios está conmigo. No temo el juicio de los demás porque sé que Dios está conmigo. No temo perdonar porque sé que Dios está conmigo. No temo confesar mis pecados porque sé que Dios está conmigo. No temo cortar esta relación porque sé que está conmigo. No temo decir te quiero porque sé que Dios está conmigo. No temo admitir que tengo miedo porque sé que Dios está conmigo. No temo seguir a Jesús porque sé que me va a acompañar en el camino. No temo a las decisiones difíciles porque sé que Dios está conmigo. Porque he decidido cambiar el terror a las circunstancias por el temor a Dios. Porque ahora sé que su presencia me acompaña en cada instante. Y con eso es suficiente. Deshacernos del temor de manera absoluta es un proyecto a largo plazo. Y tenemos que luchar por él. Y Dios nos va a transformar hasta que llegue ese día. Pero mientras que vamos luchando esa batalla hasta que el temor desaparezca, tenemos otra el día de hoy. Y es la de que aunque sintamos temor por las circunstancias, tenemos un respeto mayor aún por la presencia de Dios en nuestra vida. Que Dios os bendiga.